a trabajar la unidad 2, que se denomina brechas de género en el patrimonio. Y para esto, si son brechas de género, recuerden que vamos a analizar estas desigualdades que las podemos expresar de manera cuantitativa, haciendo comparación de diferentes dimensiones o componentes que integran el patrimonio cultural. Así que adelante en esta unidad, esta clase de esta unidad 2 del módulo 2 del curso, que es más bien descriptiva. Siguiendo a la UNESCO, vamos a decir que la aplicación de una perspectiva de género al patrimonio permite destacar las diferentes formas en que los individuos y las individuas van a experimentar el patrimonio, ¿no es cierto? Y van a contribuir a su transmisión. Y también esta transmisión de manera reinterpretativa de generación en generación, ¿no? El género también se mueve y tiene que ver con los contenidos valóricos y culturales. Vamos a trabajar algunas principales brechas de género internacionales. Tenemos acá como fuente la UNESCO 2014 un estudio, un documento que se denomina Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad. Miren, a nivel internacional, según estos datos, la Agencia Danesa de Cultura, en el 2011, menciona que las mujeres son principales consumidores de cultura. 6 de cada 10 usuarios de museos fueron mujeres. En Vietnam, un estudio reveló que en 6 museos el personal era preponderantemente mujeres y que existía una división de tareas por género en ciertas profesiones, división sexual del trabajo, en un espacio altamente feminizado. Los empleados hombres tienden a tener calificaciones más altas, trabajan en tareas de investigación y con frecuencia son responsables del trabajo en el terreno, sesiones de fotos y tareas físicas. En cambio, las mujeres predominan en los roles tales como guías turísticas, educadoras y restauradoras. Proyección de las tareas reproductivas y de cuidado en el espacio de lo privado hacia lo público. En Estados Unidos, los empleos culturales desglosados por sexo, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, la representación de empleados por hombres alcanza un 73% frente a un 27% de las mujeres. Entonces ahí tenemos la brecha, ¿no es cierto?, en la participación de personal desagregado en sexo, que nos muestra que hay mayor contratación de varones. Una forma de identificar las desigualdades de género es a partir de conocer los procesos de identificación que se van entrecruzando, con procesos de transmisión, de protección y también de interpretaciones que son más androcéntricas, que van a dominar en los modos que se identifica y también se selecciona lo que es el patrimonio, el contenido del patrimonio. Las brechas de género deben cuantificar entonces esta realidad, pero además deben tener un rol que es de el informar, ¿ya? Identificar, informar, visibilizar en las distintas áreas institucionales y en los diversos espacios que se encuentran en torno al patrimonio. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en cuanto a brechas de género en el patrimonio? Vamos a revisar algunos datos que están obtenidos desde el INE, año 2019, en el documento Estadísticas Culturales e Informanual del año 2019 y también de los datos de Cultura y Tiempo Libre del Informanual 2014. Miren, la distribución del empleo según sexo del dominio de patrimonio se evidencia que la mayoría corresponde a hombres, 62,2%, y un porcentaje menor de mujeres, 35,5%. Respecto al salario de quienes trabajan, respecto al salario promedio en el dominio cultural del patrimonio, al año 2019 los hombres tienen un ingreso promedio de 573.148, en cambio las mujeres tienen ingresos promedio de 672.799. Interesante aquí, hay que revisar los promedios y aquí se produciría una brecha que va en contra de los varones, ¿ya? Datos de empresas y empleo cultural elaborados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Según el CIES, en el año 2019, el número de matrículas a programas de magíster, postítulos y diplomados en el área del patrimonio, las mujeres se inscribieron más en todos los programas mencionados. 205 en magíster, 32 en postítulo y 47 en diplomado. En cambio, los hombres respectivamente presentan las siguientes cifras: 108, 3 y 19 en diplomados.
según el número de inscripciones en materia de derechos de autor a nivel nacional en el Departamento de Derechos Intelectuales de la DIVAM, según sexo, en el año 2014 los hombres solicitaron 5.704 derechos de autor, inscripción de derecho de autor, y las mujeres 2.352, ¿ya? Eso eran los datos 2014 y ahí tenemos una brecha que va, digamos, en contra de las mujeres. Podemos también revisar, miren acá, les dejamos en el apunte un ejemplo donde nos preguntamos, y hay que revisar, grises, varones o hombres, mujeres, azules, en cuáles de los siguientes fondos se presentan mayores brechas de género. Y acá tenemos Fondo de Fomento Audiovisual, Fondo de Fomento de la Música Nacional, miren ahí hay una brecha de género, bueno, en todo un poquitito, salvo en el Fondart Nacional y en el Fondart Regional, donde tenemos más adjudicación a mujeres y un poquito, con una leve brecha de género, o una diferencia más bien de género en el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, ¿ya? Pero eso también no cuenta necesariamente como género, hay más paridad ahí, ¿ya? Ahí están los datos para que los revisen. Ahora, también miremos en cuanto al contenido de las representaciones, ¿ya? ¿Cómo aparecen las mujeres en el patrimonio? ¿Ya? Y en los distintos soportes, en las distintas creaciones. Las mujeres son comúnmente representadas como víctimas de guerra, utilizando la vestimenta propia de contextos tradicionales y realizando actividades de agricultura, y también como madres en el ámbito doméstico y también mucho en áreas rurales. En cambio, los hombres son principalmente representados en espacios urbanos, usando una vestimenta más moderna, como colaboradores activos de la sociedad moderna y como soldados heroicos. Miren las miradas distintas anacrónicas. ¿Qué sucede en nuestro país en cuanto a inequidades de género en el patrimonio? Bueno, se identifica que los servicios patrimoniales deben ir más allá de los problemas solo de la cobertura y el acceso de las mujeres a iguales servicios, sino que se deben identificar estas brechas e indagar otras. Como por ejemplo, la ausencia de contenidos e interpretaciones desde una mirada crítica desde el género en la propia oferta cultural. Es decir, medir los contenidos e interpretaciones de los quehaceres pedagógicos, museológicos, bibliotecológicos, archivísticos o de la propia extensión cultural. Por ejemplo, desde la dimensión museográfica se debe tener en cuenta que la historia de las mujeres no se reduce a la historia de la vida privada, enfatizando solo en aquellos roles domésticos, tradicionales, clásicos. Es necesario integrar distintas esferas sociales, económicas, culturales y políticas antes de excluirla, o antes de solo dejar por sentado de que las mujeres en la historia existen cuando se muestran o han existido en el espacio de lo público, en el espacio de lo privado. O sea, eso fue un lapsus. Es como hay que fomentar que estén en el espacio de lo público, siendo protagonistas de la historia. Bueno, en diversos instrumentos o documentos se definen algunas formas de abordar el patrimonio desde una perspectiva de género. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las recomendaciones? Revisar Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad de la UNESCO, 2004. Políticas de Patrimonio y Enfoque de Género en Chile, Palacio 2016. Y la Memoria, Patrimonio y Género del Servicio de Patrimonio Cultural del año 2021. Y acá se debe comprender que las relaciones sociales y espaciales están marcadas por el género en la creación del propio patrimonio, ¿ya? Entonces, los desafíos son ampliar la definición del propio patrimonio cultural y aumentar el alcance y significado para beneficiar a toda la sociedad. Sobreponer nuevos objetos y sujetos para pensar la perspectiva de género en el patrimonio sin concesiones reduccionistas, dejando atrás estas visiones tradicionalistas, ¿ya? Que entonces, recuerden el módulo, eliminando los sesgos etnocéntricos, la invisibilidad analítica y construyendo, ¿no es cierto?, y conectándose con distintas sujetes que siempre han estado ahí en la historia o que han estado en el patrimonio, pero que han sido invisibilizados sistemáticamente por este sistema androcéntrico y patriarcal.
Otro desafío es garantizar el derecho igualitario, ¿ya? Este para hombres y mujeres y de la diversidad sexual. Participación en la toma de decisiones, incorporar formas de patrimonio que sean relevantes para las propias comunidades, así como también incluir el derecho de las personas para elegir su propio patrimonio, ¿no? ¿Y por qué no su propio, y aquí viene el juego de palabras, matrimonio? Fíjense cómo cambia una palabra, patrimonio, en relación al matrimonio. El matrimonio es el ejercicio de poseer una mujer, ¿no? Y que esto se legaliza. Y ahí pasa a ser el matrimonio. Y de hecho, desde una perspectiva androcéntrica, cuando se habla de matrimonio, está pensada desde la figura de lo masculino, como lo masculino adquiere una mujer. Fíjense cómo cambia la palabra y la carga simbólica, pero también la carga institucional que esto tiene. Bueno, otros análisis y desafíos que presentan las brechas de género en cultura y patrimonio, y este es un aporte de la unidad de género de la institución, ¿no es cierto? Y de la consistencia de todo el trabajo que se ha venido haciendo como institucionalidad, sobre todo en patrimonio, ¿ya? Ha sido bien fructífero. Pero algunos de los desafíos pendientes de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la propia unidad de género del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural son: primero, pertinencia a la gestión patrimonial y de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe incorporar a las comunidades que han sido excluidas, marginadas, que han estado invisibilizadas en la propia gestión patrimonial, como por ejemplo, pueblos originarios o indígenas, tribales, afrodescendientes, la niñez, las diversidades sexuales, la población rural, personas migrantes y personas en situación de discapacidad, entre otros espacios de marginación. Incorporar a comunidades de la diversidad sexual, el colectivo LGBTIAQA+, tanto en la propia elaboración de contenidos como en su participación en los diferentes espacios. Reaprender, buscar nuevas metodologías participativas, ingeniárselas, la creatividad, nuevos métodos de participación, ¿ya? Que van a ser comunitarias, feministas y también populares. Se hace necesario aprender otros lenguajes de comunicación para llegar a comunidades desinteresadas. ¿Qué quiere decir desinteresadas? Que no han sido sujetas del interés del patrimonio y la cultura, o que han estado ajenas y distantes de los procesos de patrimonialización. Abordar las desigualdades sociales como un problema que compete al sector de la cultura, considerando las barreras, recuerden, las limitantes de acceso a los servicios y participaciones de las distintas actividades. Se debe también considerar los climas, los distintos idiomas o lenguas, el formato de las actividades, la propia concepción de la cultura, las responsabilidades de acuerdo con esta construcción de género. También establecer una planificación estratégica para la incorporación del enfoque de género a mediano y largo plazo. Asentar lineamientos con la participación de funcionarias y funcionarios y comunidades cercanas. Reservar parte del presupuesto propio para acciones de equidad de género. Apoyar la difusión de acciones de patrimonio con enfoque de género que activen las comunidades, los colectivos y las agrupaciones. Soy Carola Naranjo y en esta oportunidad, como directora académica de la consultora etnográfica, soy también la relatora a cargo del curso. Que estén muy bien y nos seguimos encontrando en los otros espacios pedagógicos. Hasta luego.